2, 1. Cerraron los comicios, señores. En vivo, cobertura especial de La Nación Más. Empezamos a esperar los resultados. Ya no se puede entrar a las escuelas, cierran las puertas de las escuelas. Pero si estás adentro, podés votar. Pero si estás adentro, podés votar. Se cierran la puerta, pero estás adentro, podés votar. Se renueva un tercio del Senado, la mitad de la Cámara de Diputados, pero se juegan muchas más cosas. Clima a esta hora, alegría en el oficialismo, prudencia en el peronismo y preocupación en Provincias Unidas. Y hay algo para destacar. Todos los números nos dan, la suma de los números de los distritos nos dan una votación baja, más baja que las anteriores, que la de 2023 y 2021 y 2017. Información urgente. La participación, información urgente, la participación a las 18 horas, 66%. Todavía hay gente votando en las escuelas. Información urgente, siendo las 18 horas, participación electoral según la Cámara Nacional Electoral. 66%. Estamos hablando de una baja de 5% con respecto a las elecciones legislativas del año 2021, de medio término, por supuesto. Todavía hay gente votando en las escuelas que siguen ejerciendo su derecho a sufragar. En la PASO de 2021 el número total fue 67% del padrón. PASO 2021, acá estamos hablando de un punto menos. Y es el mínimo histórico, me apunta la señora Camila Dolavllán. 66% el cierre de las elecciones, me refiero a la asistencia. Un 5% de ausentismo en comparación con la elección de medio término de 2021, que era todavía de salida de la pandemia, recordemos. Pero esta elección se va a contar, por lo que hice en una lista muy especial hoy, de 6 maneras. No sé si tenés la lista en producción, en el control. ¿Tenés la lista? Bueno, después les cuento entonces. Después tenemos la lista. Que es importante recordar algunas cuestiones. La Cámara Electoral ha pedido que todos los datos que se den provincia por provincia, que así sea la comunicación de los resultados. Y esto es importante contarlo porque es lo que pide la Cámara Electoral. Como vos dijiste, se sigue votando, solo se cierran las escuelas para que no entre más gente a votar, en un momento en el que hemos ido recabando información y viendo en las escuelas que no quedaba mucha gente para entrar, prácticamente no había gente ya que quisiera entrar a las escuelas. ¿Vos tenés una información, Paula? Porque estamos siguiendo todas las informaciones de último momento, pero todavía no podemos dar datos. Cristina. Ya está en la mesa el señor Mariano Roa. Mariano, la primera frase después de este cierre. La primera frase sería: los gobernadores de Provincias Unidas, todos los gobernadores están preocupados, todos preocupados de una manera importante, inclusive en Córdoba, en Santa Fe, y la Libertad Avanza estaría de alguna manera empezando a ver cómo este día quizás les dé más vida mirando al 2027. Un datito nada más, en la provincia de Buenos Aires se estima que votó el 63% de la gente. Entre el 63 y 64 sería menos que a nivel nacional y más, 3 puntos más que en la septiembre. 61 había sido. Sí, pero hay un dato muy relevante. En esta elección, y eso tiene que ver con el porcentaje, no votaron los extranjeros, que por eso hace que se extienda un poquito más, con lo cual estaría más o menos en términos de lo que fue la elección anterior. Lo que dijo Mariano confirma lo que venimos hablando desde hace rato, ¿no? Todos, que es la polarización del electorado funcionó. La estrategia tanto del gobierno como de Fuerza Patria fue polarizar y funcionó. Les hago una pregunta a todos. Si no hubiéramos tenido las bonaerenses el 7 de septiembre, ¿habría existido en este nivel de polarización? No, claro. ¿O finalmente tuvo el efecto paso agosto 2019, aunque se trate de elecciones totalmente diferentes, aquella ejecutiva, donde Macri buscaba la reelección y terminó ganando Alberto Fernández, y acá estamos hablando de una legislativa? Juanpi, y es una elección bonaerense de una provincia que evidentemente se esparció por todo el país para lograr un efecto polarización, sí. Lo que hoy tenemos como indicio se confirma en los resultados. A ver, la información que yo tengo es que hay más participación en otras provincias si lo comparamos con la provincia de Buenos Aires. Ese no es un dato menor, porque hay algunas cuestiones que hacen especial a la provincia. Desde la lluvia de ayer a la jugada del aparato que puso todo en la elección pasada, a
la comparación con el ausentismo de la elección de medio término de 2021, que es distinto con el ausentismo de la elección pasada. Hay muchas cuestiones que en la provincia de Buenos Aires se juegan y son distintas, y también la boleta única. El aparato no jugó, evidentemente el aparato no jugó de la manera que jugó en septiembre, no había recursos. La boleta única funcionó bien, en general fue ágil, fue rápida, no hubo inconvenientes. Los punteros políticos se quedaron sin trabajo hoy, muchos de ellos estaban dando vueltas sin saber si alguien les venía a dar plata, a ver si efectivamente iban a carrear a la gente como lo suelen hacer. Y evidentemente la provincia de Buenos Aires, igual el peronismo estaría en 7 o un poco más quizás de puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires. Y tengo, recién decía muy bien María Laura, que en cuanto a la difusión oficial que vas a encontrar en la aplicación formal de la Cámara Nacional Electoral, hay una manera de contar que es por distrito, pero en el análisis político yo recabé 6 maneras de contar. Si hay alguna más, me la agregan. ¿Tenemos la placa, Flor? Para el análisis político va a haber 6 maneras de contar por lo menos. La cantidad total de votos, lo que se llama el voto popular, número cerrado en todo el país, por provincia, que es lo que decía María Laura que pide la Cámara Nacional Electoral en la aplicación oficial, es decir, por distrito electoral. También por espacios políticos afines, por ejemplo, peronismo y no peronismo, que es una cuenta diferente. Pero además se puede contar por espacios políticos en particular, esto es Fuerza Patria, Provincias Unidas, La Libertad Avanza. Y además también, si querés complejizarla, podés contar por bancas, cuántas bancas gana uno, cuántas bancas pierde otro, y eso a su vez por Cámara. Y finalmente podés contar por aliados, es decir, por los que votarían juntos o no reformas que busque el gobierno. La quinta y la sexta van de la mano. Sí, claro. Van de la mano, pero más o menos, porque también tenés que ver cómo juegan cuando están integrados a la Cámara, a la Cámara de Diputados o del Senado. Sí, sí, cómo va a quedar configurada cada Cámara a partir del 10 de diciembre. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, el peronismo de Catamarca, de Tucumán o de Salta, que muchas veces votó con el gobierno y muchas veces no. ¿No? Entonces ahí vos tenés que las bancas juegan de una manera en diputados, de otra manera en el Senado. A ver, más que nunca, los relatos van a tener que ser analizados los próximos días. Entiendo que ustedes van a estar de acuerdo con esto porque el peronismo quiere ganar volumen político, la Libertad Avanza quiere mostrar que la gente lo sigue apoyando y cada uno querrá mostrar seguramente que le fue bien. Esto porque no estamos hablando además de una elección presidencial. Hay distintas maneras, como bien dijiste, Cristina, para leer estas elecciones y cada uno lo va a usar según le convenga. Esto es absolutamente así. Claro, pero estos parámetros van a ser datos muy concretos para permitir un análisis total. No va, o sea, al darlos todos, la gente puede elegir qué es lo que la convence más, pero son todos parámetros que van a jugar a partir de mañana, María Laura, en lo que significa la conformación de mayorías y también el mes que queda por transcurrir con la conformación que todavía persiste inercialmente en el Congreso, porque recordemos que diputados y senadores que se sumen ahora recién van a asumir a partir del 11 de diciembre. Sí. Les pido también una frase que ya están con nosotros la señora Camila Dolavllán primero y después el señor Luis Gasulla. Camila, tu primera reflexión. Hola Cris, Juan, María Laura. Bueno, realmente impactante el nivel de participación, si bien quedó por encima del todo el promedio de los distritos que votaron locales en este año, quedó por debajo efectivamente del mínimo histórico, como contábamos recién, y ahora que ya no estamos en veda podemos contar qué significa eso, porque la realidad es que todos los estudios de consultoras, de análisis político, habían reflejado que una baja en la participación podía impactar de forma negativa en el voto hacia el gobierno. Esto se está empezando a notar en algunos indicadores que, si bien son indicadores muy volátiles, por esta hora marcan una tendencia hacia un crecimiento de la incertidumbre. Por ejemplo, aquellas páginas que hacen apuestas o lo que es el dólar cripto que cotiza 24/7. Por esta hora, la baja en la concurrencia generó cierto movimiento hacia el pesimismo. De vuelta, esto es muy volátil. Es para arriba, para abajo, no es definitivo. Claro, pero nos marca la tendencia de que, pará, ¿cómo que votó el 66% nada más? Paso del 21, pandemia todavía con efectos, sí. 67%. 67,8, Era bajo. sí.
hoy fue aún más bajo. Más bajo. Exactamente. Más bajo que la PASO de 2021 Desde con el regreso a la pandemia. democracia es el piso mínimo. Yo creo que es la primera lectura que hay que hacer respecto de el interés de la gente por ir a votar, el vínculo entre la política y la sociedad, más allá de los porcentajes que saquen los partidos que han competido en Que distintas es un provincias. llamado de atención para todos. Absolutamente. A ver, nivel de indiferencia demasiado alto. Esto interpela directamente a la dirigencia general, Sí. está Total. claro, como viene interpelando en los últimos años los resultados también de la dirigencia tradicional. Ahora, me parece muy importante lo que dijiste, Juan Pablo, que se dijo varias veces, pero no me parece menor, porque es la primera cosa que hay que decir. En elecciones desdobladas hay también cansancio de la gente de ir a votar. Hay, la elección ya está, parece como planteada, ¿no? Esto también tiene que ser una manera de interpretar la presencia o no presencia de la gente votando. Creo Claro. que esto también es importante como dato de un año muy, digamos, diversificado en elecciones. ¿Cuántas elecciones hemos tenido? Montones de elecciones, ¿no? Y además, María Laura, como bien decís, esta elección prácticamente tuvo antesala de plebiscito, ¿no? Exacto. De manera tal que, por ese lado y con esta mínima histórica, tenemos que plantear la preocupación. Luego, si la comparamos con elecciones de las provincias, donde se registraron 40 y pico por ciento, 50 y pico por ciento, podría decirse que remontó la cantidad de asistentes a la votación en relación con escenarios muy difíciles que se habían visto en el interior. Te aporto el dato concreto, Cris. El mínimo en estas elecciones 2025 fue el de Santa Fe, que votó con 46% de concurrencia nada más, y en Formosa fue el más alto con 65,8%. O sea, la nacional superó, por supuesto, a todas las provinciales, como suele suceder, que las elecciones nacionales tienen mayor participación que las locales, pero quedó por debajo, Y obviamente. quiero marcarles algo, el debate en redes, en medios, ha sido muy intenso y es un brutal contraste con el desinterés. Si ante este nivel de intensidad, de agresividad, de mensaje, de respuesta, de tal cruzó a tal le devolvió, hay con todo la publicidad de las campañas en los programas de televisión, si con todo eso, que por supuesto forma parte de nuestro trabajo, hay un 66% de participación. Pero, mira, Pablo, el management estás también. hablando Atención, de gente atención. militante, de muy ideologizada, Sí. de gente que es muy participante. Pero y lo que es lo una que caja se de- trata... Denme un segundo, vamos al centro de cómputos, porque hay movimientos allí. Rodrigo Porto nos va a contar si es que va a hablar o no ahora. Se esperaba que hable el ministro del Interior, Lisandro Catalán, bastante temprano. Adelante, Rodrigo. Cristina, María Laura, un saludo para todo el equipo. Aquí estamos, ¿sí? Desde temprano, el centro de cómputos acá de Barracas. Bueno, estamos mirando todo el tiempo las ventanas, ustedes saben, estas coberturas. Nos decían a las 6, está un poquito demorado. Vamos con información. Primero, llegó Guillermo Franco, ministro del Interior, ¿sí? De alguna manera el anfitrión, ¿sí? Esto depende de su ministerio. Ya está acá, ¿sí? Ya está acá. Me decían también que yo estimo que a partir de las 21 va a haber ya datos precisos. Yo pregunté, bueno, a partir de las 21, ¿qué porcentaje vamos a tener de mesas escrutadas? Me decían más o menos entre un 30 a 40%. Es la primera vez que hay una elección nacional, ¿sí? Con boleta única papel, con lo cual se puede ya demorar, aunque los ejemplos de Mendoza, Santa Fe y Córdoba fueron buenos, fueron rápidos. Pero bueno, esto es una elección nacional. Hay 4 provincias que también tienen elecciones locales, ¿sí? Con lo cual esas 4 provincias particularmente van a tener una demora. Bueno, vamos a esperar, ¿sí? Pero en principio, en un ratito, en unos minutos, va a venir Lisandro Catalán, ministro de Interior, hombre que responde directamente a Guillermo Francos. Y a partir de... Yo me estoy moviendo, a ver, están haciendo con el pulgar, bueno, en cualquier momento va a venir, en teoría Catalán, porque puede también... Claro, me están Luz diciendo eso, Andívar, que iba a hablar que es la temprano. directora de DINE, que puede llegar a hablar. A las 18 Bueno, él había veremos. anunciado una conferencia de prensa y Claro. hablar ahí, Rodri, desde ahí, 18 horas. Le sumo un dato también que va a ser clave para los primeros análisis. Es no solamente el dato de concurrencia, que es lo que estamos analizando, sino también el voto nulo y el voto en blanco. Y el corte de boleta, el viejo corte Claro. de boleta, que hoy es simplemente marcar en filas distintas. Esos son datos claves porque se ha visto un impacto muy importante, primero en las primeras implementaciones en las provincias de la BUP y segundo en el uso de la BUP en general, en los distritos que tienen ya más experiencia. Va a ser muy interesante verlo en casos, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, con las previsiones que
ya tenemos respecto del corte de boleta en el caso de La Libertad Avanza, algo que se estaba viendo con 2 dígitos de diferencia, incluso en algunas encuestas. Vamos a ver cómo resulta, pero es otro de los datos clave del día de hoy. A ver, si querés 2 o 3 datos que pueden sumar. ¿Cómo le va a ir el gobierno? ¿El gobierno va a ganar o va a perder hoy? El gobierno que dice 35 puntos, lo sabemos todos, 35 puntos estamos bien, salimos empatados. Estando un poco más de 35 puntos salimos a festejar, estando más cerca de 30, vamos a ver cómo llegamos al 2027. Estos son los parámetros. Esos son los parámetros que dice el gobierno. Estamos dándote un dato, no es boca de urna, No es nada. son los parámetros. Son datos que manejan el gobierno. ¿Qué dicen hoy en el gobierno? Están contentos, están contentos. Significa 35 puntos el gobierno podría llegar a estar, quizás un punto arriba del peronismo, quizás es lo que dice el gobierno, 36, 35, 37, 36. Si esto se cumple hoy, ¿qué podemos decir a nivel histórico? Porque ¿qué dice el peronismo hoy que no era cierto? Decía, bueno, un presidente electo en el primera intermedia que tiene es el peor que le va. No, le fueron a muchos presidentes electos mucho peor que el 35%. El que mejor le fue Alfonsín. En el 87, 44,3%. Después, en el 2017, a Macri, 41%. A Menem, en 1999, 40%. 97. A Menem, en el 97, mitad de mandato, 97. 97. 99 ya no compite por la RR. Néstor Kirchner, en el 2005, 37%, en el 2005, 37%. Adelante, un segundo, chicos, está hablando Lisandro Catanal, ministro del Interior.